Libertad nunca olvidaría el sonido de las campanas de la iglesia cuando salió corriendo por la puerta trasera, su vestido de novia arrastrándose por el lodo. Detrás de ella, 200 invitados esperaban una ceremonia que jamás sucedería. Su padre había elegido al hombre más rico del pueblo, pero ella había elegido la libertad. Lo que no sabía era que corriendo hacia el desierto encontraría algo mucho mejor que la libertad. Encontraría el amor verdadero. La mañana del 15 de septiembre de 1878 había comenzado como cualquier otra en la hacienda de don Patricio Herrera, pero terminaría siendo el día que cambiaría para siempre la historia de San Luis Potosí. Libertad Herrera, de 19 años, se despertó en su habitación adornada con flores blancas y cintas doradas, rodeada de mujeres que la preparaban para el día más importante de su vida, según ellas. Pero para Libertad era el día de su condena. El vestido de novia había llegado desde París 3 meses antes, una creación de seda blanca bordada con perlas que había costado más dinero del que muchas familias veían en toda su vida. Don Patricio había insistido en que todo fuera perfecto para la boda de su única hija con don Fernando Salinas, el hacendado más rico y poderoso de la región. «Mira qué hermosa te ves, mijita», susurraba doña Carmen, su madrina, mientras ajustaba el velo que había pertenecido a 3 generaciones de novias en la familia Herrera. «Don Fernando es muy afortunado de tenerte como esposa». Libertad se miró en el espejo de cuerpo entero y vio a una extraña. La muchacha que lo observaba desde el reflejo llevaba el rostro pálido de quien no había dormido en días, ojos hinchados de tanto llorar en secreto y una sonrisa forzada que no engañaba a nadie que realmente la conociera. Pero nadie en esa habitación realmente la conocía, se dio cuenta con amargura. «¿Estás nerviosa, querida?», preguntó su prima a Elena mientras le colocaba los aretes de diamantes que habían sido el regalo de bodas de don Fernando. «Es normal sentir mariposas antes de la ceremonia». Libertad asintió sin hablar. ¿Cómo podía explicar que lo que sentía no eran mariposas, sino pánico puro? ¿Cómo podía decir que cada fibra de su ser gritaba que corriera, que escapara, que hiciera cualquier cosa antes que caminar hacia ese altar? Don Fernando Salinas era un hombre de 45 años que había enviudado 2 veces en circunstancias que el pueblo prefería no discutir demasiado. Su primera esposa había muerto en un accidente después de 6 meses de matrimonio. La segunda había enfermado súbitamente al año de casarse. Ambas habían sido mujeres jóvenes y saludables antes de convertirse en las señoras Salinas. Libertad había intentado hablar con su padre sobre sus temores, pero don Patricio era un hombre pragmático que veía el matrimonio como una transacción comercial. Don Fernando había ofrecido una dote generosa, había prometido expandir los negocios familiares y había garantizado que Libertad viviría con todas las comodidades que una mujer podía desear. «Hija mía», le había dicho don Patricio la noche anterior, «el amor es un lujo que las mujeres de buena familia no pueden permitirse. El respeto, la seguridad, la posición social, esas son las cosas que importan realmente». Pero Libertad había visto cómo don Fernando trataba a sus empleados. Había observado la crueldad casual en sus ojos cuando creía que nadie lo estaba mirando. Había notado cómo las mujeres jóvenes del pueblo se apartaban cuando él pasaba. No era solo la falta de amor lo que la aterrorizaba, era la certeza de que su vida estaría en peligro. Mientras las mujeres seguían revoloteando a su alrededor, ajustando pliegues y aplicando polvos, Libertad miró por la ventana hacia las montañas distantes. Había crecido escuchando historias sobre los apaches que vivían en esas tierras lejanas. Los adultos las contaban como cuentos de terror para asustar a los niños, pero para Libertad siempre habían representado algo diferente: libertad. Los apaches no se casaban por conveniencia política, no vendían a sus hijas al mejor postor. Vivían libres bajo el cielo abierto, siguiendo solo sus propias leyes. Por supuesto, también eran salvajes, peligrosos, según todo lo que le habían enseñado. Pero en ese momento, la salvajería le parecía preferible a la civilizada crueldad que la esperaba en el altar. «Es hora, mijita», anunció doña Carmen, y el estómago de Libertad se contrajo dolorosamente. «Tu padre te está esperando». Don Patricio le esperaba al pie de la gran escalinata.
vestido con su mejor traje negro y una sonrisa orgullosa que se desvaneció ligeramente cuando vio la expresión de su hija. Libertad, te ves hermosa, pero necesitas sonreír. Los invitados esperan ver a una novia feliz. Papá, susurró Libertad tomando su brazo como se suponía que debía hacer. Por favor, reconsidéralo. No es demasiado tarde. Podemos cancelar todo, devolver los regalos, pagar los gastos. Silencio, la interrumpió don Patricio bruscamente. Ya hemos hablado de esto. Don Fernando es un buen partido. Te dará una vida cómoda. No me dará una vida en absoluto, murmuró Libertad. Pero su padre no la escuchó porque en ese momento se abrieron las puertas de la iglesia y la música nupcial comenzó a sonar. La iglesia de San Miguel estaba decorada con flores blancas y velas que creaban una atmósfera que debería haber sido romántica, pero que a Libertad le parecía fúnebre. 200 caras se volvieron hacia ella cuando comenzó a caminar por el pasillo central, algunas sonrientes, otras curiosas, pero todas esperando ver el espectáculo de una muchacha entregándose a su destino. A mitad del camino hacia el altar, Libertad vio a don Fernando esperándola. Llevaba su mejor traje y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron, él le guiñó un ojo con una familiaridad posesiva que la hizo estremecerse. Ya la consideraba suya. Fue en ese momento que Libertad tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de continuar hacia el altar, se detuvo en seco. Don Patricio, confundido, trató de hacerla avanzar, pero ella se liberó de su brazo con una fuerza que lo sorprendió. «No puedo», dijo en voz alta, clara, que resonó por toda la iglesia. «No puedo hacer esto». Un murmullo de shock se extendió entre los invitados. Don Fernando se adelantó, su rostro enrojeciendo de furia y humillación. «¿Qué significa esta travesura?» «Significa que no me caso contigo», declaró Libertad, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se levantó las faldas del vestido y corrió hacia la puerta lateral de la iglesia. «¡Deténganla!», rugió don Fernando, pero Libertad ya había atravesado la puerta y corría por el cementerio hacia el campo abierto. Su vestido de novia se enganchaba en los arbustos, el velo se desgarraba en las ramas, pero siguió corriendo. Podía escuchar gritos detrás de ella, pasos pesados de hombres que intentaban alcanzarla, pero el terror le daba alas a sus pies. Corrió más allá del pueblo, más allá de las granjas cultivadas, hacia las tierras salvajes que se extendían hacia las montañas. Su vestido blanco ondeaba detrás de ella como una bandera de rendición, pero en su corazón se sentía más victoriosa que nunca. No tenía plan, no tenía destino, solo el impulso desesperado de alejarse lo más posible de la vida que otros habían diseñado para ella. El sol del mediodía era implacable y pronto comenzó a sentir sed y cansancio. Pero siguió adelante. Fue cuando llegó a un arroyo seco que finalmente se detuvo. Se había alejado tanto que ya no podía ver el pueblo. Estaba sola en territorio desconocido, vestida con un traje de novia que se había convertido en jirones, sin agua, sin comida, sin idea de qué hacer a continuación. Por primera vez desde que había comenzado a correr, se permitió llorar. Se sentó en una roca junto al arroyo seco y sollozó con una mezcla de alivio y terror. Había escapado, ¿pero hacia qué? Citlali había estado siguiendo un venado herido durante 3 horas cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la distancia, junto al arroyo que conocía desde la infancia, había una figura blanca que destacaba contra el paisaje árido como una aparición. Se acercó cautelosamente, usando las habilidades de caza que había perfeccionado durante sus 25 años de vida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver claramente, no pudo creer lo que sus ojos le mostraban. Era una mujer mexicana, vestida con lo que claramente había sido un elegante vestido de novia, pero que ahora estaba sucio y desgarrado. Tenía el cabello negro suelto y revuelto, la cara manchada de lágrimas y tierra, y estaba sollozando con una desesperación que tocó algo profundo en el corazón de Citlali. Su primer instinto fue alejarse. Los mexicanos significaban problemas para su pueblo. Su segundo instinto fue acercarse y ayudar. Había algo en la postura de esta mujer, en la manera en que se abrazaba a sí misma, que hablaba de un dolor que trascendía las diferencias culturales. El segundo instinto ganó. «Señora», dijo suavemente en español,
emergiendo de detrás de las rocas con las manos visibles para mostrar que no representaba una amenaza. ¿Está herida? Libertad se sobresaltó tanto que casi cayó de la roca. Cuando vio al hombre que se acercaba, su primer pensamiento fue que era exactamente como había imaginado que sería un apache. Alto, de piel bronceada, con cabello negro que le llegaba hasta los hombros y ojos oscuros que parecían ver directamente a través de ella. Vestía pantalones y camisa de cuero, llevaba un arco y carcaj en la espalda y se movía con la gracia silenciosa de un depredador. Debería haber tenido miedo. Toda su vida le habían enseñado a temer a los apaches, pero mientras lo miraba acercarse, lo que sintió fue una extraña sensación de alivio. «No estoy herida», respondió con voz ronca de tanto llorar. «Al menos, no físicamente». Citlali se detuvo a una distancia respetuosa. Podía ver que esta mujer estaba en crisis, pero también podía ver que tenía espíritu. A pesar de sus lágrimas, mantenía la cabeza alta. «¿Qué hace aquí vestida así?», preguntó con curiosidad genuina. «Está muy lejos de cualquier iglesia». Libertad soltó una risa amarga. «Huí de mi propia boda. Huí del hombre al que iban a obligarme a casarme». Citlali asintió, como si esto fuera perfectamente razonable. En su cultura, un matrimonio forzado era considerado una abominación. Hizo bien en huir. Un matrimonio sin amor es como una planta sin agua, solo trae sufrimiento. La comprensión inmediata en su voz hizo que Libertad se sintiera menos loca de lo que se había sentido toda la mañana. «Mi familia no lo ve así. Para ellos, soy una mercancía que se vende al mejor postor. Su familia está equivocada». La declaración fue simple, directa, sin lugar a dudas. Una mujer debe elegir su propio destino. Se sentaron en silencio durante unos minutos, cada uno evaluando al otro. Libertad notó que a pesar de su apariencia intimidante, Citlali tenía una presencia tranquilizadora. No la miraba como los hombres mexicanos lo hacían, como si fuera un objeto para poseer. La miraba como si fuera una persona con derecho a sus propios pensamientos y sentimientos. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «Libertad», respondió, y al decirlo se dio cuenta de lo apropiado que era su nombre para este momento. «Libertad», repitió Citlali, pronunciando cada sílaba como si estuviera saboreando la palabra. «Es un nombre hermoso. Yo soy Citlali». «¿Qué significa?». «Estrella», en mi lengua. Libertad sonrió por primera vez en días. «Estrella. Me gusta». El sol comenzaba a moverse hacia el oeste, y Citlali se dio cuenta de que esta mujer necesitaba ayuda práctica además de comprensión emocional. «Libertad, no puede quedarse aquí. El desierto es peligroso por la noche, especialmente para alguien que no lo conoce». «No tengo a dónde ir», admitió ella. «No puedo regresar al pueblo. Mi padre probablemente me encerrará hasta que acceda a casarme. Y don Fernando». Se estremeció. «Don Fernando no perdonará esta humillación». Citlali consideró sus opciones. Llevar a una mujer mexicana a su campamento era arriesgado y podría causar problemas con su tribu. Pero dejarla aquí sola era impensable. «Puede venir conmigo», dijo finalmente. «Mi pueblo no está lejos. Podrá descansar, comer, decidir qué quiere hacer después». Libertad lo miró con asombro. «¿Me está invitando a ir con usted? ¿No teme que sea una espía o una trampa?» «Los espías no huyen de sus propias bodas», respondió Citlali con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. «Y las trampas no lloran tan sinceramente». Era la primera muestra de humor que Libertad había visto en días, y se encontró riendo a pesar de su situación desesperada. «No sé nada sobre vivir en el desierto. No sé nada sobre su pueblo. Probablemente sería más un estorbo que una ayuda». «La primera regla para sobrevivir en el desierto», le dijo Citlali levantándose y ofreciéndole su mano, «es que nadie sobrevive solo. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando». Libertad miró la mano extendida durante un largo momento. Sabía que si la tomaba estaría cruzando una línea que no podría deshacer. Estaría dejando atrás no solo su boda, sino todo su mundo conocido. Tomó su mano.
El campamento apache estaba a 2 horas de caminata a través de terreno rocoso que habría sido imposible de navegar sin guía. Citlali se movía por el paisaje como si fuera su jardín personal, señalando plantas comestibles, fuentes de agua y rutas seguras. Su vestido va a ser muy difícil el viaje, observó después de que Libertad tropezara por tercera vez con sus faldas. «Es todo lo que tengo», respondió ella, tratando de acortar la falda anudándola en la cintura. Citlali se detuvo y comenzó a quitarse su camisa de cuero. «Tome esto, será más práctico». Libertad se quedó inmóvil. «No puedo tomar su camisa. Usted la necesita. Tengo otras, y usted necesita ropa que le permita moverse libremente». Su tono no admitía discusión. Con algo de vergüenza, Libertad aceptó la camisa y se las arregló para quitarse las capas superiores del vestido de novia, manteniendo solo la enagua más simple debajo de la camisa de cuero de Citlali. Era la primera vez en su vida que vestía ropa de hombre, y se sorprendió por la sensación de libertad que le daba. «Mejor», aprobó Citlali. «Ahora puede moverse como fue hecha para moverse». Cuando llegaron al campamento, el sol se estaba poniendo, y las hogueras comenzaban a encenderse entre las tipis. Libertad se quedó paralizada al ver su primer pueblo apache. No era en absoluto lo que había esperado. El campamento estaba limpio y bien organizado. Las tipis estaban dispuestas en círculos ordenados. Había jardines cuidadosamente cultivados y niños jugando bajo la supervisión vigilante pero amorosa de los adultos. La gente se veía saludable, próspera, y cuando se dieron cuenta de la llegada de Citlali con una extraña, su reacción fue de curiosidad cautelosa, no de hostilidad. «Citlali», llamó una mujer mayor acercándose a ellos. Era claramente una figura de autoridad, con cabello gris trenzado con cuentas y ropas que indicaban estatus elevado. «¿Quién es tu invitada?» «Itzabna, esta es Libertad. Huía de un matrimonio forzado y necesita refugio». La mujer estudió a Libertad con ojos penetrantes, pero no unkind. «¿Habla nuestra lengua?» «No», respondió Citlali. «Pero habla español bien y puede aprender». Itzabna caminó alrededor de Libertad, evaluándola como evaluaría un caballo que estuviera considerando comprar. Pero cuando habló, su voz era amable. Una mujer que tiene el valor de huir de un matrimonio forzado tiene espíritu fuerte. Puede quedarse mientras decide qué quiere hacer con su vida. Libertad no entendió las palabras exactas, pero el tono era claro. Había sido aceptada, al menos temporalmente. «Gracias», dijo en español, haciendo una pequeña reverencia que hizo sonreír a algunos de los observadores. «La llevará a mi tipi esta noche», le dijo Citlali a Itzabna. «Mañana podemos decidir arreglos más permanentes». El tipi de Citlali era sorprendentemente cómodo. Las paredes estaban decoradas con diseños hermosos, había pieles suaves en el suelo para dormir y un pequeño fuego central que proporcionaba calor y luz. Era simple, pero hogareño, muy diferente de la opulencia fría de la casa de su padre. «¿Tiene hambre?», preguntó Citlali, ofreciéndole un cuenco de estofado que olía delicioso. Libertad se dio cuenta de que no había comido en todo el día. El estofado era diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes, especiado con hierbas que no reconocía, pero era satisfactorio y nutritivo. «Está delicioso», dijo sinceramente. «¿Usted lo cocinó?» «Sí». Los hombres apaches aprenden a cuidarse a sí mismos. Una persona que no puede alimentarse, no puede alimentar a otros. Era una filosofía tan diferente de la que había conocido, donde los hombres esperaban ser servidos y las mujeres existían para servirlos. «En mi mundo, los hombres no cocinan». Su mundo tiene ideas extrañas sobre lo que los hombres y las mujeres pueden o no pueden hacer. Mientras comían, Citlali le explicó las costumbres básicas del campamento. Le habló sobre los horarios diarios, sobre quién tenía qué responsabilidades, sobre cómo se tomaban las decisiones como comunidad. «¿Las mujeres realmente tienen voz en las decisiones importantes?», preguntó Libertad con asombro. «Por supuesto. Las mujeres son las que dan vida, las que crían a los niños, las que mantienen las tradiciones. ¿Por qué no tendrían voz en cómo vivimos?». Era un concepto tan revolucionario para Libertad que le tomó tiempo procesarlo. «Entonces,
¿Las mujeres apaches pueden elegir con quién casarse? Pueden elegir si casarse o no, la corrigió Citlali. El matrimonio es una partnership entre iguales, no la venta de una mujer a un hombre. Esa noche, acostada en pieles suaves junto al fuego que crepitaba, Libertad contempló las estrellas que eran visibles a través de la abertura en la parte superior del tipi. Por primera vez en meses, se sintió segura. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que había hecho lo correcto al huir de su hogar. «Citlali», susurró en la oscuridad. «¿Sí?» «Gracias por salvarme». «¿No la salvé?», respondió él suavemente. Se salvó a sí misma. Yo solo le mostré el camino. Los primeros días de Libertad en el campamento fueron una serie de revelaciones constantes. Cada aspecto de la vida apache desafiaba las suposiciones que había tenido toda su vida sobre cómo debía vivir la gente. Las mujeres apaches no solo tenían voz en las decisiones, sino que a menudo lideraban discusiones importantes. Eran curanderas, estrategas, negociadoras. Los hombres respetaban sus opiniones y buscaban sus consejos. Los niños no eran vistos como propiedad de sus padres, sino como individuos con sus propios derechos y personalidades. Se les enseñaba responsabilidad temprana, pero también se les permitía jugar y explorar libremente. Y los matrimonios eran negociaciones entre iguales, donde ambas partes tenían que estar completamente de acuerdo. La idea de forzar a alguien a casarse era tan ajena a la cultura apache que cuando Libertad explicó su situación, algunos miembros de la tribu quedaron genuinamente horrorizados. «Su pueblo trata a las mujeres como ganado», observó Itzamna después de escuchar la historia completa de Libertad. «Es bárbaro». Libertad comenzó a aprender algunas palabras básicas en apache, ayudaba con las tareas del campamento y lentamente comenzó a encontrar su lugar en esta nueva comunidad. Citlali la visitaba cada noche para ver cómo se estaba adaptando y estas visitas se convirtieron en la parte del día que más esperaba. Hablaban de todo, de las diferencias entre sus culturas, de filosofías de vida, de sueños y esperanzas. Citlali era inteligente y thoughtful, con un sentido del humor seco que la hacía reír incluso en sus momentos más difíciles. «¿No extraña su vida anterior?», le preguntó una noche. Libertad consideró la pregunta cuidadosamente. «Extraño algunas cosas, la comodidad, los libros, ciertos alimentos, pero no extraño la sensación de ser propiedad de alguien más. Aquí no es propiedad de nadie más que de usted misma». «Es una sensación extraña», admitió. «Tomar mis propias decisiones, hablar mi propia mente, ir donde quiera ir. A veces me siento culpable por disfrutarlo tanto. ¿Por qué culpable? Porque me enseñaron que las mujeres buenas son obedientes, sacrificadas, que ponen las necesidades de otros antes que las suyas». Citlali se acercó más a ella junto al fuego. «Y yo creo que las personas buenas son aquellas que son fieles a sí mismas y gentiles con otros. El género no tiene nada que ver». Era tan diferente de todo lo que le habían enseñado que a veces se sentía como si estuviera aprendiendo a vivir toda de nuevo. 3 semanas después de su llegada, Libertad estaba ayudando a Itzamna a recoger plantas medicinales cuando la anciana la sorprendió con una pregunta directa. «¿Ama a Citlali?» Libertad casi tiró la canasta que estaba llenando. «¿Qué? Él es muy amable conmigo». «Esa no es la pregunta que hice». Libertad se detuvo y se sentó en una roca. Era una pregunta que había estado evitando hacerse a sí misma. «No sé si sé qué es el amor real». Toda mi vida me dijeron que el amor era lujo que no podía permitirme. ¿Y ahora? Ahora, cuando Citlali sonríe, mi corazón se acelera. Cuando no está cerca, busco excusas para ir donde él está. Cuando habla de las cosas que le importan, quiero ser parte de esas cosas». Se detuvo, sorprendida por su propia honestidad. «Supongo que sí. Lo amo». «Y él la ama a usted». «¿Cómo puede estar segura?» «Porque he vivido 60 años y sé reconocer el amor cuando lo veo. La manera en que la mira, cómo cambia su voz cuando habla de usted, cómo encuentra razones para estar cerca de usted. Citlali está enamorado. Pero somos de mundos diferentes. Él es apache, yo soy mexicana. Su tribu me ha aceptado, pero ¿realmente podríamos construir una vida juntos?» «El amor no conoce fronteras», dijo Itzamna sabiamente. «Y usted ya ha probado que puede vivir en nuestro mundo».
La pregunta es, ¿quiere hacerlo? Esa noche, Libertad la encontró sentada junto al arroyo que corría cerca del campamento, contemplando las estrellas. Se sentó junto a ella en silencio durante varios minutos antes de hablar. Itzamna dice que le está enseñando sobre plantas medicinales. Sí, es fascinante. Hay tanto conocimiento aquí que nunca aprendí en mi educación formal. ¿Se arrepiente de haber venido aquí? La pregunta la sorprendió. ¿Por qué pregunta eso? Porque ha vivido en dos mundos ahora. El suyo, con todas sus comodidades y familiaridad, y este, que debe parecerle extraño y primitivo. Libertad se volvió para mirarlo directamente. Citlali, este mundo me ha enseñado lo que significa ser realmente libre. Me ha enseñado lo que significa ser respetada como persona. No me arrepiento. ¿Y si pudiera regresar a su vida anterior? ¿Si su familia la perdonara y cancelara el compromiso con don Fernando? Libertad consideró la pregunta seriamente. No. Incluso si pudiera regresar exactamente a como eran las cosas antes, no querría. He cambiado demasiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? He aprendido a valorarme a mí misma. He aprendido que mis pensamientos y sentimientos importan. He aprendido que puedo cuidarme a mí misma y contribuir a una comunidad sin perder mi identidad. Hizo una pausa. Y he aprendido qué se siente ser vista como una persona completa por alguien que importa. Citlali se acercó a ella. ¿Alguien que importa? Usted importa, Citlali. Importa más de lo que debería, probablemente. ¿Por qué más de lo que debería? Porque venimos de mundos diferentes. Porque soy una refugiada en su mundo, no una verdadera parte de él. Porque no sé si lo que siento es amor real o solo gratitud por haberme salvado. Citlali tomó su mano suavemente. Libertad. Usted no es una refugiada aquí. Es una persona que eligió un camino diferente y encontró un lugar donde pertenece. Y lo que siente, cualquier cosa que sea, es válido. ¿Qué siente usted? Siento que he estado esperando toda mi vida sin saber qué estaba esperando, hasta que usted apareció corriendo por el desierto en vestido de novia. Su sonrisa hizo que el corazón de ella se saltara un latido. Siento que cuando estoy con usted, el mundo hace más sentido. Citlali, siento que la amo, Libertad. No porque la salvé, sino porque en los últimos meses la he visto ser valiente, compasiva, determinada, graciosa. La amo por quien es, no por las circunstancias que la trajeron aquí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Libertad, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alegría. Yo también la amo. La amo tanto que me asusta. ¿Qué la asusta? La posibilidad de perderlo, la posibilidad de que esto no sea real, la posibilidad de que no pueda ser la compañera que usted merece. Citlali se acercó aún más, tomando su rostro entre sus manos. Lo único que me asusta es la posibilidad de no decirle cada día cuánto la amo. Cuando se besaron bajo las estrellas del desierto, Libertad sintió que finalmente había llegado a casa. No a un lugar, sino a una persona. No a una vida que otros habían diseñado para ella, sino a una vida que ella había elegido. Pero su felicidad recién descubierta no podía permanecer oculta para siempre. El mundo exterior, el mundo que había dejado atrás, no había olvidado a la novia fugitiva que había causado el escándalo más grande en la historia de San Luis Potosí. Don Fernando Salinas no era un hombre que aceptara la humillación con gracia. Después del shock inicial de ver a su novia huir del altar, su vergüenza se había transformado en una furia fría y calculadora. Su reputación había sufrido un golpe devastador. Las familias de la región susurraban sobre el hombre tan indeseable que incluso una muchacha desesperada prefería el desierto antes que casarse con él. Durante las primeras semanas después de la boda fallida, don Fernando había contratado rastreadores para encontrar a Libertad, pero sus huellas se habían perdido en el desierto, y después de un mes de búsqueda infructuosa, incluso don Patricio había comenzado a aceptar que su hija probablemente había muerto en las tierras salvajes. «Es mejor así», le había dicho don Fernando con una frialdad que helaba la sangre.
Una mujer que puede humillar a un hombre públicamente merece cualquier destino que le espere en el desierto. Pero don Fernando no había olvidado. Durante los 4 meses que siguieron, desarrolló un plan para restaurar su honor y castigar a la familia Herrera por criar a una hija tan rebelde. Fue a través de comerciantes que viajaban por las rutas del desierto que llegaron los primeros rumores. Historias sobre una mujer mexicana que vivía con los apaches, que se había integrado a su tribu, que había encontrado una nueva vida entre los salvajes. Al principio estos rumores fueron descartados como fantasías, pero cuando más y más viajeros confirmaron la historia, don Fernando comenzó a darse cuenta de que su novia fugitiva no solo estaba viva, sino que estaba prosperando. La humillación se transformó en obsesión. Si Libertad estaba viva, significaba que había elegido conscientemente el deshonor sobre el matrimonio con él. Era una afrenta personal que no podía tolerar. Don Fernando comenzó a cultivar relaciones con oficiales militares, planteando la situación como un problema de seguridad nacional. Una mujer mexicana de buena familia, viviendo con hostiles apaches, argumentaba: seguramente está proporcionándoles información sobre nuestras defensas, nuestras rutas comerciales, nuestras debilidades. No era cierto, por supuesto, pero en un tiempo de tensiones fronterizas, tales acusaciones encontraban oídos receptivos. Mientras tanto, en el campamento apache, Libertad había florecido de maneras que nunca había imaginado posibles. Había aprendido lo suficiente del idioma apache para comunicarse efectivamente, había desarrollado habilidades en medicina herbal que la convertían en una curandera respetada y había encontrado su lugar en la comunidad como mediadora natural entre diferentes personalidades y perspectivas. Su relación con Citlali había crecido de amor a una partnership profunda y satisfactoria. Él la consultaba sobre decisiones importantes, valoraba sus opiniones y nunca trató de cambiar o controlar su naturaleza independiente. Por su parte, Libertad había aprendido a apreciar la sabiduría silenciosa de Citlali, su gentileza constante y la manera en que la hacía sentir valorada cada día. ¿Te arrepientes de no haber tenido una boda tradicional?, le preguntó Citlali una noche mientras preparaban la cena juntos en su tipi compartido. Libertad rió, recordando el vestido desgarrado y la huida dramática. La única boda tradicional que quiero es una apache, con las ceremonias de tu pueblo, con tu familia, con las tradiciones que realmente significan algo. ¿Estás segura? Una vez que nos casemos según nuestras costumbres, serás completamente apache a los ojos de mi pueblo. No habrá vuelta atrás al mundo mexicano. Citlali, le dijo tomando sus manos entre las suyas, dejé el mundo mexicano atrás el día que salí corriendo de esa iglesia. Este es mi mundo ahora. Tú eres mi mundo ahora. Pero el mundo que había dejado atrás no había terminado con ella. 2 semanas después de esa conversación, un vigía apache trajo noticias alarmantes al campamento. Una fuerza militar significativa se acercaba desde el sur, demasiado grande para ser una patrulla de rutina, demasiado organizada para ser bandidos. ¿Cuántos?, preguntó Citlali, su entrenamiento como guerrero tomando prioridad inmediata. 50 soldados, tal vez más, vienen directamente hacia nosotros como si conocieran exactamente nuestra ubicación. El corazón de Libertad se hundió. Sabía, con una certeza fría y terrible, que esta fuerza militar venía por ella. Había traído peligro a la gente que había llegado a amar como familia. «Es por mí», dijo en voz baja. «Tienen que ser. Alguien debe haber hablado». Citlali se volvió hacia ella, su expresión seria pero no acusatoria. «¿Estás segura? ¿Quién más? Hemos estado viviendo en paz con los mexicanos durante años. La única cosa que ha cambiado es mi presencia aquí». Itzamna, que había estado escuchando, asintió gravemente. La muchacha tiene razón. Han venido por ella. El campamento se movilizó inmediatamente para una posible evacuación. Las mujeres y niños serían movidos a cuevas ocultas en las montañas, mientras que los guerreros se prepararían para resistir si fuera necesario. Era una rutina que habían perfeccionado a través de años de conflicto intermitente. Pero Libertad no podía soportar la idea de que otras personas sufrieran por su elección de libertad. «No», declaró firmemente cuando Citlali le explicó el plan de evacuación. «No voy a esconderme mientras ustedes arriesgan sus vidas por mí. Libertad, no entiendes los riesgos». «Entiendo perfectamente los riesgos, y entiendo que si me quedo escondida, esta gente nunca tendrá paz. Volverán una y otra vez hasta que me encuentren, o hasta que destruyan todo lo que toques en el proceso». «¿Qué estás sugiriendo?».
Libertad respiró profundamente, sabiendo que su próxima decisión sería tan definitiva como la que había tomado al huir de su boda. Voy a enfrentarlos. Voy a decirles que estoy aquí por mi propia elección, que no soy una prisionera, que no soy un espía. Voy a hacer que entiendan que esta es mi hogar ahora. Es demasiado peligroso. No sabemos qué órdenes tienen. Podrían arrestarte, podrían llevarte por la fuerza. Entonces lucharán contra alguien que va voluntariamente, no contra alguien que se esconde como una criminal. Citlali tomó sus manos, su rostro tenso con preocupación y admiración a la vez. Si haces esto, yo voy contigo. No. Si ambos nos confrontamos con ellos, parecerá como si me hubiera secuestrado o manipulado. Si voy sola, no puede negar que es mi elección. Era lógica e irrefutable, pero eso no la hacía menos aterrorizante. Los soldados llegaron al amanecer, formados en líneas precisas que hablaban de disciplina militar profesional. A la cabeza de la formación cabalgaba un hombre que Libertad reconoció inmediatamente, Capitán Rodríguez, uno de los oficiales que había conocido en funciones sociales en San Luis Potosí. Junto a él, para su horror, cabalgaba don Fernando Salinas. Libertad salió del campamento antes de que los soldados llegaran completamente, caminando con dignidad hacia el grupo armado. Vestía ropas apaches, pero caminaba con la postura que había aprendido en años de educación aristocrática. Era una figura que personificaba la unión de dos mundos. Capitán Rodríguez saludó cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchada. Don Fernando, han venido muy lejos para una visita social. El capitán desmontó, su expresión mezcla de alivio y confusión. Señorita Herrera, gracias a Dios que está viva. Su padre ha estado enloquecido de preocupación. Mi padre sabe exactamente dónde estoy y por qué estoy aquí, respondió Libertad calmadamente. Y soy señora, no señorita. Me casé según las tradiciones de mi pueblo adoptivo. Don Fernando desmontó violentamente, su rostro enrojecido de furia. ¿Te casaste? ¿Con un salvaje apache? ¿Has perdido completamente la razón? He ganado mi razón por primera vez en mi vida, replicó Libertad sin retroceder. He encontrado un lugar donde soy respetada, valorada y amada por quien soy realmente. Señorita Herrera, interrumpió el capitán, hemos venido a rescatarla. Entendemos que puede haber desarrollado simpatías por sus captores, pero ahora está segura. Puede regresar a casa. No fui capturada, capitán. Elegí venir aquí y ya estoy en casa. El intercambio continuó durante 1 hora, con los soldados tratando de convencerla de que regresara y Libertad explicando pacientemente que estaba exactamente donde quería estar. Fue don Fernando quien finalmente reveló su verdadera motivación. «¡Basta de esta pantomima!», rugió. «Esta mujer me humilló públicamente, destruyó mi reputación. Si no regresa conmigo como mi esposa, me aseguraré de que estos apaches paguen por su traición». La amenaza colgó en el aire como una espada. Libertad se dio cuenta de que don Fernando había usado su influencia para organizar esta expedición militar, no para rescatarla, sino para vengarse de ella. «Capitán», dijo firmemente, «espero que pueda ver ahora la verdadera naturaleza de esta misión. No han venido a rescatar a una damisela en peligro. Han venido a satisfacer la vendetta personal de un hombre que no puede aceptar el rechazo». El capitán Rodríguez miró incómodamente entre don Fernando y Libertad. Era evidente que comenzaba a darse cuenta de que había sido manipulado. Fue en ese momento que Citlali emergió del campamento seguido por una docena de guerreros apaches. No venían en formación de batalla, pero su presencia era inequívocamente protectora. «Esta es mi esposa», declaró Citlali en español claro colocándose junto a Libertad. «Eligió estar aquí, eligió casarse conmigo. Eligió ser parte de nuestro pueblo. Respeten su elección». Don Fernando se volvió hacia Citlali con odio puro en sus ojos. «Tú, salvaje, has corrompido a una mujer decente. Has...» «Silencio», lo interrumpió Libertad con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. «Don Fernando, usted no tiene derecho a hablar en mi nombre. No tiene derecho a tomar decisiones sobre mi vida. Y definitivamente no tiene derecho a amenazar a mi familia con violencia porque su ego no puede aceptar que una mujer lo rechazó». Se volvió hacia el capitán Rodríguez. «Capitán, usted me conoce desde que era niña. Sabe que soy una persona inteligente y capaz de tomar mis propias decisiones. ¿Parezco una prisionera? ¿Parezco una mujer en peligro?». El capitán la estudió cuidadosamente.
Libertad se veía saludable, feliz, segura de sí misma. Su postura junto a Citlali era de una mujer que había elegido a su compañero, no de una víctima. No, admitió finalmente, no parece una prisionera. Porque no lo soy. Soy una mujer que tomó control de su propio destino. Soy una esposa que eligió a su marido. Soy una mujer que encontró un lugar donde puede ser completamente ella misma. Don Fernando, viendo que estaba perdiendo control de la situación, jugó su última carta. Capitán, esta mujer claramente ha sido corrompida mentalmente por estos salvajes. No puede tomar decisiones racionales. Es nuestro deber como hombres civilizados protegerla de su propia foolishness. Era exactamente el tipo de argumento que Libertad había esperado y estaba preparada para él. Capitán, dijo con la misma voz firme que había usado para dirigirse a curanderas y líderes tribales. Durante los meses que he vivido aquí, he aprendido medicina herbal avanzada. He servido como mediadora en disputas tribales. He ayudado a establecer nuevas rutas comerciales entre mi pueblo adoptivo y comerciantes mexicanos pacíficos. ¿Le parecen estas las acciones de una mujer mentalmente corrompida? No lo parecían. Y el capitán Rodríguez era lo suficientemente inteligente para darse cuenta. Además, continuó Libertad, he mantenido correspondencia regular con mi prima Elena en San Luis Potosí. Ella puede confirmar que estoy aquí por mi propia elección y que soy completamente capaz de tomar decisiones racionales. Esto era cierto. Elena había sido la única persona de su vida anterior que había respetado su decisión, y habían mantenido una correspondencia cuidadosa que documentaba la nueva vida de Libertad. El capitán se volvió hacia don Fernando. «Señor Salinas, basándome en lo que he observado aquí, no hay evidencia de que la señora esté siendo retenida contra su voluntad o que esté en peligro inmediato. Pero los informes de espionaje, las amenazas a la seguridad nacional... ¿Qué información específica se supone que he pasado?», preguntó Libertad directamente. ¿Qué secretos militares supuestamente conozco? ¿Qué amenaza específica represento para México? Don Fernando no pudo responder porque, por supuesto, no había evidencia real de espionaje. Solo había inventado las acusaciones para justificar la expedición militar. Después de 2 horas de negociación tensa, el capitán Rodríguez tomó una decisión que cambiaría la historia de las relaciones apache-mexicanas en la región. «Señor Salinas», declaró formalmente, «no hay evidencia de actividad criminal o espionaje aquí. La señora Herrera está claramente aquí por su propia elección. Esta expedición ha terminado». Don Fernando explotó en furia, amenazando con reportar al capital a sus superiores. Pero era demasiado tarde. Los soldados, que habían estado incómodos con la misión desde el principio, estaban claramente aliviados de tener una excusa para retirarse sin violencia. Mientras los soldados se preparaban para marcharse, el capitán se acercó privately a Libertad. «Señora», dijo en voz baja, «espero que entienda que esto no terminará aquí. Don Fernando tiene influencia política. Encontrará otras maneras de causar problemas. Lo entiendo, capitán. Pero también entiendo que algunas batallas vale la pena lucharlas. ¿No hay nada que pueda decir para convencerla de que regrese?» Libertad miró hacia donde Citlali esperaba pacientemente, rodeado por su gente, su familia. «Capitán, ¿usted tiene esposa?» «Sí». «¿La ama?» «Por supuesto». ¿Abandonaría a su esposa por complacer a extraños que no aprueban su elección?» El capitán sonrió ligeramente. «Entiendo su punto, señora. Entonces entiende por qué no puedo irme». Después de que los soldados se marcharon, Libertad se encontró rodeada por toda la tribu. Había arriesgado todo para protegerlos, y su respeto por ella había crecido exponencialmente. «Has demostrado hoy que verdaderamente eres una de nosotras», le dijo Ichamna. «Has enfrentado a tus enemigos con valor. Has protegido a tu pueblo. Has honrado a tu esposo. Eres una verdadera mujer apache». Esa noche Citlali la encontró sentada sola junto al arroyo, contemplando las estrellas. «¿Te arrepientes?», le preguntó, sentándose junto a ella. «De nada», respondió inmediatamente. «Pero sí me preocupo por el futuro. Don Fernando no se dará por vencido fácilmente». «Entonces enfrentaremos cualquier cosa que venga juntos». «Juntos», acordó, tomando su mano. «Siempre juntos». Los años que siguieron trajeron desafíos y alegrías en igual medida.
Don Fernando, efectivamente, continuó causando problemas, pero sus esfuerzos se volvieron cada vez menos efectivos a medida que la historia de libertad se extendía y ganaba simpatía. Se convirtió en un símbolo de la autodeterminación femenina, inspirando a otras mujeres a cuestionar las limitaciones que la sociedad ponía sobre sus vidas. Libertad y Citlali tuvieron 3 hijos hermosos que crecieron bilingües y biculturales, sirviendo como puentes naturales entre los mundos apache y mexicano. Sus nombres eran cuidadosamente elegidos para honrar ambas herencias: Esperanza Itzel, Patricio Nahuatl y Elena Citlali. La correspondencia de Libertad con su prima Elena se expandió gradualmente para incluir a otras mujeres de San Luis Potosí que se habían inspirado en su historia. Algunas incluso visitaron el campamento apache, regresando a casa con historias sobre la vida diferente que era posible cuando las mujeres eran tratadas como iguales. 10 años después de su huida de la boda, Libertad había establecido una red de comercio que conectaba las comunidades apache y mexicanas de maneras mutuamente beneficiosas. Su reputación como mediadora y negociadora había crecido tanto que funcionarios gubernamentales a menudo la consultaban sobre políticas relacionadas con los pueblos indígenas. ¿Alguna vez pensaste?, le preguntó Citlali una noche mientras observaban a sus hijos jugar junto al arroyo, ¿que salir corriendo de tu boda te llevaría a todo esto? Libertad rió, recordando a la muchacha aterrorizada en vestido de novia que había huido hacia el desierto sin plan ni destino. Nunca. En ese momento solo sabía que tenía que escapar. No tenía idea hacia qué estaba corriendo. Estabas corriendo hacia tu verdadero life, observó Citlali. Hacia ti misma. Hacia ti, lo corrigió, besando su mejilla. Hacia nosotros. Una tarde de primavera, cuando sus hijos ya eran adolescentes, Libertad recibió una carta inesperada. Era de su padre, don Patricio, ahora un hombre mayor que había comenzado a reevaluar muchas de las decisiones de su vida. Mi querida hija, escribía, he pasado años creyendo que había perdido a mi única child por mi stubbornness y mis ideas obsoletas sobre el deber y el honor. Pero las historias de tu nueva vida han llegado hasta mí y me doy cuenta de que no te perdí. Te encontraste a ti misma. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón después de intentar forzarte a un matrimonio que sabías que sería destructivo. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido. Has mostrado más courage y wisdom que yo jamás tuve. Si alguna vez puedes encontrar en tu corazón espacio para un padre foolish que finalmente ha aprendido que el amor es más importante que las convenciones sociales, me encantaría conocer a mis nietos y al hombre que fue lo suficientemente sabio para amarte como mereces. Libertad lloró al leer la carta, pero eran lágrimas de healing, no de dolor. 2 meses después, don Patricio hizo el viaje al campamento apache. Era un hombre humilde que llegó solo, sin guardaespaldas ni ostentación, llevando solo regalos simples para sus nietos que no conocía. El encuentro entre Libertad y su padre fue emotional, pero sanador. Patricio pidió perdón no solo a su hija, sino también a Citlali, reconociendo que había juzgado mal tanto la situación como las personas involucradas. Has creado a una hija extraordinaria, le dijo a Citlali, y has construido una vida hermosa juntos. Lamento haber tardado tanto en verlo. Los niños, especialmente Esperanza, estaban fascinados con su abuelo mexicano. Él, a su vez, estaba asombrado por la inteligencia, la independencia y la confidence de sus nietos. Son exactamente como su madre, observó con orgullo. Fuertes, inteligentes y absolutamente fearless. Durante su visita de una semana, don Patricio vio first hand cómo funcionaba la sociedad apache, cómo se tomaban las decisiones en consulta con toda la comunidad, cómo se valoraban las contribuciones de cada persona regardless del género o edad. He aprendido más sobre fairness y justice en esta semana, le confesó a Libertad la noche antes de partir, que en todos mis años en la sociedad mexicana. Nunca es demasiado tarde para cambiar, papá, le respondió. Nunca es demasiado tarde para choosing better. Cuando don Patricio regresó a San Luis Potosí, se convirtió en un advocate inesperado para mejores relaciones con las comunidades indígenas. Sus historias sobre la vida de su hija y la wisdom de la cultura apache slowly comenzaron a cambiar attitudes en su círculo social. Mientras tanto, don Fernando Salinas había continued sus efforts para damage la reputación de Libertad, pero el tiempo había eroded su influence.
Younger generations estaban más open a la idea de que las mujeres deberían tener choice en sus vidas y la historia de libertad había become more inspiring que scandalous. Finalmente, cuando Libertad tenía 35 años y había been living con los apaches durante 16 años, recibió la noticia de que don Fernando había muerto de un heart attack. Su passing marked el end de una era y el beginning de new possibilities para peaceful coexistence between communities. En los años que siguieron, el campamento de Citlali se convirtió en un model para successful integration entre culturas diferentes. Visitors venían desde tan far como la Ciudad de México para estudiar cómo dos grupos que habían been traditional enemies podían work together para mutual benefit. Libertad, now recognized como una de las diplomats más skilled de la region, often mediated disputes entre different groups. Su unique background le daba credibility con both sides, y su reputation por fairness había earned respect incluso de former skeptics. En su cumpleaños número 50, mientras estaba rodeada por sus hijos ahora adultos, sus nietos, miembros de su tribu adoptiva e incluso algunos amigos de su vida anterior en San Luis Potosí, Libertad reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con una huida desesperada de una iglesia. ¿Alguna vez lamentas tu decisión?, le preguntó Elena, quien ahora visitaba regularmente y se había convertido en una de las defensoras más fuertes del trabajo de Libertad. ¿Cuál decisión?, preguntó Libertad con una sonrisa. ¿Huir de la iglesia? ¿Elegir a Citlali? ¿Construir una vida aquí? ¿Trabajar por la paz entre nuestros pueblos? Cualquiera de ellas. Libertad miró alrededor de la celebración a los rostros de personas que amaba desde dos mundos diferentes que habían venido juntas porque ella había sido lo suficientemente valiente para elegir su propio camino. No, dijo definitivamente, no lamento ni una sola decisión. Cada elección me llevó exactamente donde se suponía que debía estar. Esa noche, cuando la celebración había terminado y ella y Citlali estaban solos bajo las estrellas que habían sido testigos de toda su historia de amor, él le hizo la pregunta que había hecho innumerables veces a lo largo de los años. ¿Feliz? Feliz, confirmó, acomodándose en sus brazos. Más feliz de lo que jamás soñé posible. Incluso aunque nuestro camino no fue fácil, especialmente porque nuestro camino no fue fácil. Las cosas fáciles nunca nos enseñan quiénes somos realmente. Los desafíos, las decisiones que nos obligan a crecer, los momentos cuando tenemos que decidir entre seguridad y autenticidad, esas son las experiencias que hacen que la vida valga la pena vivir. Arriba de ellos, las estrellas brillaban sobre dos personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más inesperadas, que habían construido una vida que honraba ambos trasfondos mientras creaba algo completamente nuevo, y que habían demostrado que a veces las mejores cosas de la vida vienen de los comienzos más improbables. Y en la distancia, si escuchabas cuidadosamente, aún podías escuchar los ecos de las campanas de la iglesia, ya no marcando una ceremonia que nunca sucedió, sino celebrando una historia de amor que se había convertido en leyenda, el valor de una mujer que había inspirado a generaciones, y un matrimonio que había mostrado a dos comunidades que la paz y el entendimiento no solo eran posibles, sino hermosos. La novia fugitiva había encontrado mucho más que libertad cuando corrió hacia el desierto esa mañana fatídica. Se había encontrado a sí misma. Había encontrado el amor, había encontrado propósito y había encontrado una manera de convertir su liberación personal en una fuerza para el cambio positivo en el mundo que la rodeaba. Y vivieron, como prometen las mejores historias de amor, en una felicidad que se ganó a través del valor, la elección y la voluntad de creer que el amor verdaderamente puede conquistar todo.